Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días con todos. ¿Me pueden oír? ¿Pueden ver las diapositivas? ¿Cómo estás, Flor? Buenos días. Ya sí se me escucha bien, ¿no? Ya listo, ahora sí. Vamos a comenzar. Vamos a colocar aquí para poder leer sus chats. ¿Cómo estás, Félix? Buenos días. No puedo ver el chat por mi celular. A ver qué pasa. Ya. Ya chicos, vamos a continuar nuestra clase que corresponde esta semana al tema de enlace químico, ¿ok? La clase anterior se ha visto lo que es configuraciones electrónicas, grupo, periodo, elementos, los grupos y periodos de los elementos químicos. Se ha visto también lo que eran electrones de valencia, ¿cierto? Y hoy vamos a ver toda la importancia de recordar todos los temas que hemos visto anteriormente para poder comprender mejor qué cosa viene a ser un enlace químico, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que viene a ser entonces un enlace químico? Nos dice que el enlace químico es la unión que mantiene, es la fuerza que mantiene unidas a los átomos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un átomo de oxígeno, ¿no? Con otro átomo de oxígeno, es importante que nosotros sepamos en qué grupo se encuentra el oxígeno, porque eso nos va a facilitar para poder comprender cómo se va a formar el enlace y qué tipo de enlace se va a formar, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica. Eso significa que el oxígeno tiene 6 electroncitos que van a formar enlace. Y el otro oxígeno también, ¿no? ¿Cómo estás, García? Buenos días. El otro oxígeno también va a tener sus 6 electrones de valencia. Entonces, aquí se va a formar el enlace químico. Esta unión de los electrones, y no son cualquier tipo de electrones, estamos hablando de los electrones de valencia. Recordar que los electrones de valencia son los electrones del último nivel, ¿ok? Los electrones del último nivel, que son los electrones de valencia, en este caso el oxígeno 6, van a ser los responsables para formar el enlace químico. Y esa unión, ¿no?, que permite juntar a estos electrones, esa fuerza es lo que nosotros llamamos enlace químico. Tenemos 3 tipos de enlace. Tenemos el enlace iónico, el enlace metálico y el enlace covalente. Y seguro que en casa ustedes eh, tienen sí o sí algunos de estos enlaces en diferentes compuestos, ¿no? Por ejemplo, el enlace iónico. ¿En dónde encontramos el enlace iónico? El enlace iónico, por ejemplo, lo encontramos en nuestra sal de cocina, que viene a ser el cloruro de sodio. El enlace iónico se caracteriza porque es la unión entre un metal, ¿ok? Entre un metal y un no metal. ¿Listo? El enlace metálico. ¿Qué ejemplo nosotros tenemos en casa de enlaces metálicos? Todo lo que tú tienes en casa que sea de metal presenta enlaces metálicos. Tu ventana de fierro, tu puerta de fierro, de repente la manija de la puerta, que son cromados, ¿no? Entonces, están allí metales entre metales formando enlace metálico. ¿Cómo lo indica el nombre? Esta es la unión entre metales. Solamente se da entre un metal y otro metal. Eso es el enlace metálico. Y en el enlace covalente, una sustancia que todos tenemos en casa, por ejemplo, que presenta enlace covalente es el agua, es el azúcar, y estos están formados, por ejemplo, voy a colocar el H2O, de rojito, el H2O, el H2O. El H2O, por ejemplo, vamos a ver que es la unión entre un no metal y otro no metal. El tipo de enlace que presenta cada sustancia va a determinar sus propiedades, ¿no?
como por ejemplo sus propiedades físicas como punto de fusión, va a determinar la forma que presenta, ¿no? Como por ejemplo su conductividad, por ejemplo si es que es maleable, por ejemplo si es que es duro, de acuerdo a la estructura, cómo estos se van a ir ordenando. Veamos entonces cada uno de estos enlaces. Estoy con la voz un poco ronca, chicos. Veamos cada uno de estos enlaces. Por ejemplo, es muy importante recordar qué cosa es la electronegatividad. ¿Se acuerdan qué era la electronegatividad? Recuerden que todas las dudas que tengan me pueden escribir en el chat o más rápido abren su micro, ¿ya? ¿Qué era la electronegatividad? ¿Recuerdan? Ya, ok. En sus propias palabras, García, la capacidad para robar. ¿Pero qué roba García? Capacidad para ganar electrones, correcto. O sea que la electronegatividad, era la fuerza que tenía un elemento para poder robarle los electrones al otro, ¿verdad? Mientras más fuerte es un elemento, decimos que es más electronegativo. No sé si ustedes tienen ahí su tablita periódica, yo tengo aquí la mía, desde que estaba en la universidad, ya está viejita. Entonces, en la tabla periódica, por ejemplo, sabemos que los metales se encuentran al lado izquierdo y estos metales son los que presentan menos fuerza, son más débiles. En cambio, los que están hacia la derecha, que vienen a ser los no metales, son los que son los elementos que tienen más fuerza, o sea, son los más electronegativos. Nosotros acabamos de ver que dependiendo cómo se unen los elementos metal entre metal, no metal entre metal o no metal entre no metal, vamos a poder intuir qué tipo de enlace se está formando, pero vamos a verificar siempre con la variación de la electronegatividad. Entonces, por ejemplo, los enlaces covalentes que se unen entre un no metal y otro no metal, acuérdate que ellos son fuertes, entonces ninguno de ellos quiere perder su electrón. Entonces, cuando estos van a unirse, ellos van a compartir electrones. Y cuando calculemos la variación de la electronegatividad, que es una diferencia de las electronegatividades de ambos elementos, vamos a ver que esa variación de electronegatividad es menor o igual que 1.9, ¿no? Por ejemplo, a ver, van buscando la electronegatividad, me van buscando la electronegatividad del hidrógeno y me van buscando la electronegatividad del cloro, ¿ya? Me van colocando ahí en el chat. El enlace iónico, por ejemplo, es la unión entre el metal y el no metal. El metal es débil, ¿correcto? El no metal es fuerte, así que cuando estos van a interactuar, cuando estos se van a enlazar, el no metal, que es más fuerte, va a robarle el electrón. Y vamos a ver que cuando calculamos la variación de electronegatividad, esa variación va a ser mayor a 1.9. Y en el enlace metálico, que es la unión entre un metal y otro metal, la variación de electronegatividad, como las fuerzas son muy parecidas, son muy idénticas, esa variación va a ser igual a 0. Entonces, dos criterios para yo poder saber qué tipo de enlace se está formando. Ver si es la unión entre metales, no metales, metal, metal, o ver la variación de electronegatividad. Ok, a ver, ahí nos están dando la electronegatividad. Alonso nos dice que la variación de electronegatividad para el hidrógeno 2.2, ¿correcto? 2.2. Y para el cloro 3.2. 3.2 le voy a redondear, ¿ya? 3.2 para que sea mucho más rápido, ¿ok? Entonces, chicos, miren, el hidrógeno es un no metal, ¿correcto? El cloro es un no metal. Entonces, cuando se une el hidrógeno con el cloro, de esta manera, la variación de electronegatividad se calcula como una diferencia, como una resta del 3.2 menos 2.2. Y esa variación de electronegatividad nos va a dar 1.0. Entonces, vemos que esa variación, ¿correcto?, es menor que 1.9. Ya estamos corroborando que al formarse, que al unirse, que al combinarse el hidrógeno con el átomo de cloro, estaría formando efectivamente un enlace covalente, ¿ya? Son los tres tipos de enlace que vamos a estudiar el día de hoy.
Comencemos con el enlace iónico. El enlace iónico se da entre la unión de un metal y un no metal. Acuérdate que los metales son los más débiles, por eso tenemos ahí la representación del niñito. Está jalando con toda su fuerza, pero no es suficiente esa fuerza para poder robarle el electrón al otro personaje que es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, el otro corresponde a un no metal. Y como sabemos, los metales tienen baja electronegatividad. Su fuerza es muy débil, es muy bajita. En cambio, el no metal es muy fuerte, tiene elevada electronegatividad. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, el sodio. El sodio que está en el grupo 1A de la tabla periódica. Yo recuerdo que en la primera clase, dice maestra, mientras más aproximado sea cero, los enlaces más fuertes son. Te refieres si es que enlazas con un metal que su electronegatividad es mucho más baja, ¿no? Claro, la variación de electronegatividad al unirse con un no metal va a ser mayor, pues, ¿no? Efectivamente. Yo recuerdo que en la primera clase yo les dije que tengan su tablita periódica, que iba a ser importante porque nos va a permitir familiarizarnos con los elementos químicos, ¿no? Espero que me hayan hecho caso y que ahora vamos a ir trabajando. Por ejemplo, el sodio. ¿En qué grupo se encuentra el sodio? Veo mi tabla periódica y el sodio se encuentra en el grupo 1A. El hecho de que se encuentre en el 1A, jóvenes, ¿correcto? En el 1A, ¿cuántos electrones de valencia presenta el sodio? ¿Cuántos electrones de valencia presenta el sodio? Ajá, muy bien. Todos deben de entender ya la relación de los electrones de valencia con el grupo al cual pertenece, ¿correcto? El cloro, ¿en qué familia se encuentra el cloro? ¿En qué grupo se encuentra el cloro? Te soplo, está en el A, pero ¿en qué grupo? ¿En qué grupo se encuentra el cloro? Eso significa, me estás bromeando, ¿verdad? Alonso, me estás bromeando. Muy bien, Nicole. Grupo 7A. Grupo 7A. Eso significa que el cloro presenta también 7 electrones de valencia, porque está en el grupo 7A, entonces va a presentar 7 electrones de valencia. El no metal es más fuerte. Eso significa que ese cloro le va a robar su electroncito al sodio. Cuando el sodio pierde su electroncito, ¿qué ocurre? Entonces, como es un metal y el metal tiende a perder su electrón, lo que va a formar es el catión. Y como tú ya sabes, el catión presenta carga positiva y la carga va a ser dependiendo cuántos electrones está perdiendo, ¿verdad? En este caso está perdiendo solamente uno, por eso es que se carga de +1. En este caso el cloro tiene 7, más lo que está ganando 1 sería 8. Entonces tendríamos 2, 4, 6, 7 propios del cloro y el electroncito del sodio, que serían 8. Eso indica que el cloro está formando un anión y el anión tiene carga negativa. Entonces, chicos, la fuerza de atracción que existe en esa carga positiva y en esa carga negativa es lo que genera una fuerza eléctrica a la cual nosotros llamamos el enlace iónico. Entonces, ese enlace iónico, como dice bien claro aquí, se da por la transferencia de electrones. No, jamás me vayan a representar de esta manera, ¿no? Esto es incorrecto, porque aquí estaría diciendo que el cloruro de sodio forma un enlace covalente porque hay compartición y eso no es correcto. En un enlace iónico nosotros vamos a ver que existe transferencia de electrones, donde se va a formar el catión, donde se va a formar anión, y esa fuerza de atracción que existe entre el positivo y el negativo es lo que nosotros llamamos enlace iónico, ¿correcto? Entonces tenemos aquí al sodio, grupo 1A, importante relacionar con los electrones de valencia, el cloro en el grupo 7A, vemos que es más electronegativo. Miren la electronegatividad del sodio, 0,9, es muy bajito. La electronegatividad del cloro, 3, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir?
Sodio, como eres débil, pierdes. Te cargas +1 porque pierdes un electrón. Y ese un electrón lo va a ganar el cloro, que se carga con -1. Atracción entre esa fuerza positiva y esa fuerza negativa es la fuerza electrostática, que nosotros llamamos enlace iónico. Y su representación de Lewis sería de esta manera. El sodio cargado con positivo y el cloro cargado con -1. ¿Correcto? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Ahora, hablemos sobre la regla del octeto. ¿Qué viene a ser la regla del octeto? Por ejemplo, chicos, ayer tenía todas mis moléculas aquí, pero como tengo un pequeño de 4 años, me hace un caos y me mueve todo. Así que ahora todas mis moléculas están aquí. A ver, les voy a mostrar una molécula. Por ejemplo, a ver, acá está. Se agarra todas mis moléculas y se piensa que es un juguete y se pone a jugar. Ya, a ver, chicos, miren. Miren aquí. ¿Me ven a mí, no? ¿Sí me ven? ¿Sí me ven? ¿Sí me ven? ¿Sí me ven? Ah, ¿no sabían que tenía mi hijita? Sí, tengo un pequeñín de 4 añitos. Ya lo van a conocer porque a veces se levanta y se viene acá a mi rodilla y no se mueve hasta que acabe mi clase. Ya, a ver, mire, este es el átomo de hidrógeno, ¿correcto? Lo que están viendo acá. Este es el átomo de hidrógeno. Yo les pregunto, ¿existe el átomo de hidrógeno solito en la naturaleza? Ahorita lo que estás respirando, por ejemplo, el oxígeno, lo que está en el ambiente, el hidrógeno, ¿existe así como átomo solito? ¿Como hidrógeno solito? No, correcto. Esta es la representación del oxígeno, ¿no? Y el oxígeno no existe solito tampoco. Correcto, muy bien. Existe el hidrógeno 2. Existe el O2, no existe el átomo solito. Entonces, por qué se forman los enlaces químicos? ¿No? ¿Por qué se forman los enlaces químicos? Los enlaces químicos, chicos, se forman con un objetivo, de que las sustancias sean más estables. Eso es el objetivo. El hidrógeno solito no existe porque no es estable. Necesita enlazarse con otro hidrógeno para que sea estable. El oxígeno igual y todos los elementos de la tabla periódica, por ejemplo, el mismo sodio, que es un metal, es muy inestable al ambiente. Cuando encuentra el oxígeno en el ambiente, dice oxígeno, ven aquí, y forman un enlace y se forma el óxido de sodio. Y con el óxido de sodio, pues sí, queda mucho tiempo y perdura y está en el ambiente, porque es estable. Entonces, el objetivo de formar los enlaces es la estabilidad, ¿no? Es la estabilidad y vamos a ver que cuando los átomos forman un enlace químico van a ser más estables porque presentan menor energía al momento de unirse, ¿ok? Ahora, aparte de que forman estabilidad, hay una regla que se cumple cuando estos forman un enlace químico y es que cada elemento tiene que presentar 8 electrones. Y a eso nosotros llamamos la regla del octeto, ¿no? Por ejemplo, claro, que son los elementos más estables de la tabla periódica, ¿no? ¿Quién me escribió acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, sí, efectivamente son los que buscan parecerse a los gases nobles, ¿correcto? Buscan parecerse a los gases nobles porque son los más estables, ¿no? Por ejemplo, los gases nobles no necesitan enlazarse con nadie porque ellos ya tienen sus 8 electrones. En cambio, el magnesio, miren acá, está en el grupo 2A de la tabla periódica. Eso significa que el magnesio tiene 2 electroncitos que va a perder frente al oxígeno. Gana el oxígeno, entonces el magnesio se carga con +2 y el oxígeno se carga con 2 menos. Positivo, negativo, catión, anión, entonces aquí hay una atracción donde se va a generar ese enlace de tipo iónico. Ahora, la pregunta sería, ¿esta estructura que se acaba de formar cumple con la regla del octeto? Entonces, veamos aquí. Muchos van a decir que el oxígeno sí cumple con la regla del octeto, porque a simple vista podemos observar que tiene sus 6 propios más los 2 que ganó del magnesio, ¿no? Voy a marcar de color azulito para poder identificar que estos 2 le corresponderían al magnesio. Y ahí están los 8 electrones. Ahora la pregunta sería, ¿y para el magnesio cumple con la regla del octeto? ¿No?
Para el magnesio, yo realizo la configuración y veamos, el magnesio tiene su número atómico 12. Cuando tú realizas la configuración electrónica, te das cuenta de que el magnesio en su último nivel, que es 3, tiene 2 electrones. Por eso decimos que está en el grupo 2A, porque presenta 2 electroncitos de valencia y que van a ser esos 2 electroncitos que va a perder cuando se enlaza con el oxígeno. Así que cuando el magnesio pierde sus 2 electroncitos, ¿cuál es el último nivel que te queda? El nivel 2. Y yo te pregunto, ¿cuántos electrones hay en ese nivel 2? Tenemos 2 y 6, tenemos 8 electrones. Por lo tanto, chicos, el magnesio sí cumple con la regla del octeto. Entonces, para decir que un compuesto cumple con la regla del octeto, ambos elementos tienen que cumplir con esa regla del octeto. Entonces, en este caso, el óxido de magnesio cumple con la regla del octeto, sí, porque tanto el magnesio como el oxígeno están cumpliendo con sus 8 electrones, ¿ok? Y esto se va a dar siempre cuando tenemos un metal con un no metal, ¿no? Igual pueden practicar para el cloruro de sodio. Muchos dicen, pero el sodio perdió 1, ya no tiene regla del octeto, pero haz tu configuración y vas a ver que ese 3S1 se elimina y te va a quedar, al igual que el magnesio, 2S2 y 2P6. Entonces el sodio también está cumpliendo con la regla del octeto a pesar que está perdiendo su electrón. ¿Ok? Entonces la regla del octeto consiste en que el elemento tenga sus 8 electrones. Aquí vemos el oxígeno que inicialmente tenía su número atómico 8, su configuración en su último nivel, sus 6 electrones, pero cuando gana ya los 2 electroncitos, entonces ahora tiene sus 8 electrones, ¿correcto? Tiene sus 8 electrones y estarían cumpliendo con la regla del octeto. Propiedades de los compuestos iónicos. ¿Qué características van a presentar los compuestos iónicos? Hemos mencionado que el compuesto iónico, por ejemplo, que tenemos en casa es el cloruro de sodio, ¿no? Todos tienen sal en casa. Todos tienen sal en casa. Una característica de estas sustancias es que son sólidos cristalinos. Se dice que son sólidos cristalinos porque los átomos se encuentran ordenados. Sodio, cloro, sodio, cloro, sodio, cloro. La distancia entre el átomo de sodio y entre el átomo de cloro es la misma en toda esa red que ustedes pueden observar. ¿Ok? ¿Alguna vez has visto un cristalito de sal que tienes en casa? De repente nunca han visto y piensan que es cualquier cosita, un puntito, una bolita. Ahora vas a observar, si tienes una lupa, cómo es un granito de cloruro de sodio. Y te vas a dar cuenta de que ese granito es un cubo. El cloruro de sodio es una estructura cúbica, ¿ok? Con átomos ordenados. Son frágiles, se fracturan. Alonso, también todos los compuestos iónicos, todas las sales son estructuras cristalinas, ¿ya? Todas. Son frágiles, se fracturan y se rompen con facilidad, sí, que es muy diferente también a hablar de la dureza, ¿no? La dureza es distinta. ¿Se acuerdan cuando hicimos la propiedad de la raya? ¿Se acuerdan cuando les hice rayar la pared? ¿Se acuerdan o no? Con la uña. Hemos visto que para poder decir si un material... ¿Cómo que no? ¿No les he hecho rayar la pared con su uña? Yo recuerdo que sí. Otra cosa es que Mauricio se estaba durmiendo en la clase y es diferente, ¿sí o no? Y si no lo han hecho, bueno, háganlo. Seguro tienen una pared. ¿En qué semana? Me parece que en la semana 2. En la semana 2 o en la semana 3, que hemos hablado de dureza. No, qué raro. Bueno, entonces, para los que no se recuerdan, tienen una pared la primera semana con el profesor Alfredo. Profesor Alfredo, le voy a decir, profesor Alfredo, dicen mis alumnos que usted es narco. Ah, la semana pasada, ¿me extrañaron? ¿Sí? ¿Por qué no pude la semana pasada? Ah, mi hijito se puso mal. Estaba de viaje y mi hijito se me puso mal, por eso es que tuve que salir de emergencia. Ya, pero ya estoy acá. Ya, quiero que rayen la pared. Por ejemplo, tienen una pared al costadito, hagan un trazo con la uña. Qué raro que no les haya enseñado la dureza de la pared, me parece extraño. Siempre hago ese ejemplo.
Ya, perfecto. Perfecto, Austin. Falta tarrajear. Entonces, si falta tarrajear, estás con ladrillo, yo creo que no te va a pasar nada, ¿ah? Más bien el detalle es a los que está tarrajeado y sin pintar. Ahí sí, suavecito nomás, suavecito nomás. Imaginazo, José. Su pared de José es de diamante y no se raya. Ok. Entonces, escúchenme, préstenme atención a lo que voy. Rayen su pared, ¿no? Y lo que van a observar que la pared que ustedes tienen, los que está pintado, tranquilamente van a rayar, porque la uña tiene una dureza superior a la de la pared. Existe una escala que se llama la escala de Mohs, que eso debía hablarles en la semana 3. La escala de Mohs va de 1 a 0, perdón, de 1 a 10, ¿correcto? Donde 10 es el diamante, el elemento más duro según la escala de Mohs. Y la uña tiene una dureza, la escala de Mohs. Ahora les voy a escribir aquí en el chat para que luego lo puedan buscar si quieren ver quiénes son los minerales que conforman esa tablita. Ya ahí está en el chat. La uña tiene una dureza de 5, que es aproximadamente la dureza del apatito. La pintura está hecha de carbonatos y la dureza de los carbonatos es aproximadamente de 3. Entonces, cuando ustedes rayan su pared, ustedes van a ver que efectivamente logran rayar porque la uña es más dura que el carbonato. Tiene dureza 5 frente a la dureza 3. Pero si, por ejemplo, la pared está, falta pintar y solamente está tarrajeada, ¿no? Van a ver que, por ejemplo, la uña cuando traza, ¿no? Cuando traza una pared sin pintar, solamente tarrajeada, o sea, el cemento está hecho de sílice y la sílice está hecho de óxido de silicio. Y el silicio tiene una dureza de 7. Entonces, si tú pasas tu uña, lo que va a ocurrir es que la uña se te va a limar, ¿no? Por las durezas. Entonces, yo te invito a que hagas lo mismo con un cristalito de cloruro de sodio que tienes en casa. El cloruro de sodio y todos los compuestos iónicos son duros, chicos. Así que vas a poder rayar inclusive hasta tu mesa. Ese cristalito de cloruro de sodio es bien duro y vas a poder rayar. Pero no confundir dureza con fragilidad. Porque tú a ese granito de cloruro de sodio, tú lo aplastas con una cucharita y lo que va a pasar es la fragmentación de esto y vas a tener muchos cristalitos en forma cúbica. ¿Correcto? Entonces, son frágiles, se fracturan, pero son duros. ¿Ok? Y esas son propiedades de los compuestos iónicos. Tienen elevado punto de fusión y ebullición. Bueno, acá siempre también hago un ejemplo muy cotidiano con respecto a la canchita por cor, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿quién quiere participar con su micro? Abra el micro. No le voy a preguntar nada complicado, así que no se asusten. Hola, Miss, ¿cómo le Ya. va? A ver, ¿con quién tengo el gusto? Estamos Con en la Mauricio. radio. Con Mauricio. Mauricio, muy bien, Mauricio, ¿sabes hacer canchita por cor? No, Miss, ni cocinar un huevo. Dios Sí. mío. Ya, Mauricio. Gracias, Mauricio. Necesito a alguien que sepa hacer canchita por cor. A ver, ¿quién se anima a abrir su micro y me cuenta cómo hace su canchita por cor? Así, rapidito, porque saben que nuestro tiempo es oro. Una mujer. Ya, a ver. ¿Ahora con quién estoy? Nadie. Entonces dejo ahí el ejemplo. Ya, profesora, yo sé hacer canchita. Ya, a ver, ¿con quién estoy? Dígame su nombre para saber con quién estoy hablando. Daniel Farge. Ya, Daniel. A ver, Daniel, ¿cómo haces la canchita por cor? Cuéntame. Bueno, se coloca la canchita en aceite en una olla y se deja que explote. Que explote. Ya. Y Bueno, se le coloca después, sal. No hay mucha magia en hacer la canchita. claro, es súper sencillo, pero necesito saber en qué momento le colocas la sal. Bueno, yo la coloco después. Yo la coloco Al después. final, Al final, al ajá. final. Ya, perfecto. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Daniel nos cuenta que hace su canchita por col y al final le coloca la sal. Yo, por ejemplo, hago lo contrario. Yo coloco la sal. Gracias, Daniel. Yo coloco la sal antes de que reviente, claro, en el momento de que va a reventar la canchita. O sea, la sal lo coloco al momento de colocar el aceite, el maíz y el aceite, el maíz y la sal, todo junto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando colocamos la sal al final,
siempre nos pasamos pues los granitos de sal, ¿no? Dentro de la canchita se coloca y nos estamos pasando una sal. Pero cuando tú haces reventar la canchita con la sal, uno, que ya la canchita sale saladita, y dos, a la propiedad que quiero mostrar, que quiero enfocar. Ustedes van a ver que cuando hacen la canchita por cor, reventar con la sal, después que ustedes van a vaciar todo lo que es su canchita reventada, su recipiente, quiero que observen la base de la olla, ¿no? En el fondo de la olla. Y lo que van a observar en el fondo de la olla es que la sal sigue intacta, ¿no? A la sal no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la sal, jóvenes, tiene elevado punto de fusión, ¿no? La temperatura para que se pueda fundir la sal de cloruro de sodio es una temperatura de 800 grados Celsius. Y cuando tú estés tu canchita por cor, solamente llegas a una temperatura de 400, 300 grados. Entonces, por ello es que a la sal no le pasa nada. ¿Por qué? Porque la sal es un compuesto iónico, ¿no? ¿Listo? Como pasa con la sal en los fideos. Bueno, en los fideos, no, lo que pasa es que la sal en los fideos, García, ahí me imagino que es en agua, ahí ocurre distinto porque la sal se disuelve. En cambio, en la canchita por cor nosotros no tenemos nada de agua, entonces la sal está ahí tal cual, ¿no? En el estado sólido, no se va a fundir. Los sólidos, chicos, los compuestos iónicos, cuando se encuentran en el estado sólido, son pésimos conductores. Cuando tú tienes el cloruro de sodio formando el enlace iónico, ¿no? Como sólido, no te va a conducir la corriente. Pero si tú lo fundes, si tú lo llevas a un estado acuoso, a una solución acuosa donde vas a disolver, lo que vas a tener es la disociación del catión y la disociación del anión. Y tú sabes que en ese proceso hay una transferencia de electrón. Y cuando hay transferencia de electrón, cuando hay flujo de electrones, hay corriente eléctrica. Así que los compuestos iónicos van a ser excelentes conductores si lo fundes o si lo disuelves. ¿Ok? En la electrólisis, bueno, la electrólisis es un procedimiento donde tú rompes los enlaces, ¿no? Tú rompes los enlaces y en este caso, si es que realizaras electrólisis del cloruro de sodio, vas a tener sodio metálico, que no, que ya sería otra propiedad, ya no estaría trabajando como un enlace iónico, ¿no? Solamente tendríamos cuando se disuelve o cuando se funde la sal, el principio del catión y el anión y transferencia de electrón, ¿no? En las galvánicas ya tú formas otros productos tanto en el ánodo y en el cátodo, ¿no? Enlace metálico. ¿Cómo se da el enlace metálico? El enlace metálico se da entre un metal y otro metal, como lo habíamos mencionado, ¿no? Ahora, ustedes saben que los metales tienen baja electronegatividad, son débiles. Entonces, por ser débiles, estos van a formar cationes. Acá tenemos, por ejemplo, una lámina de aluminio en el cual nosotros hacemos un zoom y al hacer un zoom encontramos miles de átomos de aluminio. Vuelvo a repetir, baja electronegatividad, entonces ese aluminio tiende a perder su electroncito. Al perder su electroncito, que ustedes están viendo que son todos esos electrones que se están moviendo aleatoriamente, ¿no? Vamos a formar el catión. Cada átomo de aluminio forma un catión debido a que pierde su electrón. Y a eso nosotros llamamos cationes metálicos, como estamos viendo aquí. Y los electrones comienzan a moverse alrededor de toda esa placa desordenadamente. Aquí no es que mi electrón gire en torno a mí, no, los electrones van y vienen y es por ello que se conoce como la teoría del mar de electrones. ¿Cómo está el agua en nuestro mar? El agua entra, sale arriba, abajo, se mueve para aquí, se mueve para allá. Lo mismo ocurre en las placas metálicas, ¿no? O en todos los materiales que son de metal, los electrones están en ese constante movimiento. Entonces, ¿cómo se genera el enlace metálico? El enlace metálico es la fuerza de atracción que existen entre esos electrones deslocalizados que tienen carga negativa con los cationes metálicos que tienen carga positiva. Aquí es donde se estarían generando esos enlaces metálicos. Y gracias a ese flujo de electrón, donde tenemos la teoría del mar de electrones que se mueven para aquí y para allá, es que nosotros vamos a poder explicar todas las propiedades de los metales. Por ejemplo, todos los metales, a excepción del mercurio, los vamos a encontrar en el estado sólido a temperatura ambiente. ¿Quién no tiene fierro en casa? ¿Quién no ha visto un aluminio? ¿Quién no ha visto cobre, no?
todos tenemos estos materiales en casa y se encuentran en el estado sólido. Y también seguro que tienes el mercurio, que es un elemento que se encuentra en el estado líquido. Y el mercurio lo puedes observar, por ejemplo, en el termómetro, ¿no? Es el único metal que a condiciones ambientales vamos a encontrarlo en el estado líquido. Los metales son excelentes conductores del calor. ¿A quién no le ha pasado dejar un cucharón de metal en la cocina, en la olla, cuando está hirviendo y de pronto, sin darse cuenta, agarra y el cucharón está caliente? Es porque los metales tienen esa propiedad de transferir el calor gracias a ese flujo de electrones que están en va y viene. Excelentes conductores de la electricidad. Claro, todos sabemos que si agarramos un metalcito y lo metemos en el enchufe, vas a estar como el Chavo, ¿no? Así pasándote toda la corriente. Entonces, excelentes conductores y todas estas propiedades de su brillo, de su maleabilidad, de su ductibilidad, se debe justamente a ese flujo de electrones que están en movimiento. Hablamos de maleabilidad, que es una propiedad de los metales cuando estos forman láminas, como estamos viendo acá, ¿no? Y decimos que los metales son dúctiles porque tienen la capacidad para poder formar hilos, ¿ok? Muy bien, y obviamente comparados estos metales con los compuestos iónicos que hemos mencionado, por ejemplo, el cloruro de sodio que tiene un punto de fusión 800, los metales tienen un punto de fusión superior a los compuestos iónicos, ¿no? Pueden ser 1000, 1200, a esas temperaturas todavía se van a fundir. El enlace covalente. ¿Qué viene a ser el enlace covalente? El enlace covalente se va a dar la unión entre un no metal, ¿no? Entre un no metal y otro no metal. Acuérdate que entre los no metales, ellos son fuertes, son bastante electronegativos y por lo tanto ninguno quiere perder su electrón. Entonces dicen, vamos a formar un enlace químico. Ah, ok, pero no te vas a robar mi electrón. Ok, tampoco quiero yo perder mi electrón. Entonces, ¿qué queda? Vamos a formar un enlace químico, como los dos somos fuertes, vamos a compartir, ¿ok? Listo, compartimos. Y entonces en el enlace covalente hay una compartición de electrones. Tú ganas tu octeto, yo gano mi octeto, pero compartimos ambos nuestros electrones. Ahí estamos viendo. Ambos van a tener elevada electronegatividad y ninguno quiere perder su electrón. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, como habíamos mencionado, la electronegatividad del hidrógeno, me indicaron que era, por ejemplo, 2,1, ¿no? Aproximadamente. La electronegatividad del cloro, 3,0. Entonces, si yo calculo esa electronegatividad, ¿no? Si yo calculo esa variación de electronegatividad, que es 3,0 menos 2,1, esa variación de electronegatividad sale menor a 1,9. Y por lo tanto, estoy frente a un enlace covalente. Y esta es la representación correcta de cómo mostrar un enlace covalente, ¿no? La estructura de Lewis, donde sí aquí vemos que están compartiendo el hidrógeno y el cloro, cada uno su electroncito. A ese enlace donde ambos comparten un electrón y otro electrón, se le conoce como par enlazante. Y a los electrones que quedan libres, que están rodeando al átomo de cloro, se le conoce como electrones o pares no enlazantes. Tener mucho cuidado cuando te preguntan por pares y por electrones. Por ejemplo, ¿cuántos pares no enlazantes estamos observando en ese ejercicio, en esa estructura? ¿Cuántos pares no enlazantes estamos observando en esa estructura? Muy bien, encontramos 3 pares no enlazantes, ¿correcto? ¿Y cuántos electrones no enlazantes estamos viendo? ¿Cuántos electrones no enlazantes? Muy bien, 6. Mucho cuidado con pares y con electrones, ¿no? Hay que tener cuidado porque muchas veces por ahí hay confusión y marcan y se emocionan. Vamos a ver más adelante, García, qué es un enlace sigma y un enlace pi, ¿ya? En los enlaces dobles y triples. Ahora,
en estos compuestos covalentes también vamos a ver que se cumple la regla del octeto. Ya sabemos que el objetivo es que logren sus 8 electrones. Por ejemplo, el carbono está en el grupo 4A de la tabla periódica. 4A. Y aquí están los 4 electrones. 1, 2, 3, 4. Y el oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica. Ahí están. 2, 4 y 6. ¿Correcto? Son 6 electrones de valencia, 4 para el carbono y se van a unir de tal manera que si tú cuentas para cada elemento, estarían cumpliendo con la regla del octeto. Para el carbono, 4 propios más los 2 que comparte son 8. Para el oxígeno, 6 propios, ¿no? Más 2 que comparte son 8. Entonces están cumpliendo con la regla del octeto y eso es lo que se busca al momento de formar un enlace químico, como por ejemplo tenemos el dióxido de carbono. Pero, o al igual que el yodo, ¿no? Pero tenemos elementos, jóvenes, que no van a cumplir con la regla del octeto. Como por ejemplo vemos el agua. El agua, el oxígeno, tú dirás, profesora, tiene 2, 4, 5 y 6 propios, más los 2 que está compartiendo con el hidrógeno, 1, 1. El oxígeno tiene 8 electrones. Muy bien, el oxígeno efectivamente tiene sus 8 electrones, cumpliendo con sus 8 electrones. Pero el hidrógeno, como puedes observar, solo tiene un propio y uno que comparte, y eso indica que el hidrógeno solamente llega a cumplir con sus 2 electroncitos. A esto nosotros llamamos el dueto. El hidrógeno jamás cumple con la regla del octeto. El hidrógeno cumple con la regla del dueto. Lo mismo ocurre para el fósforo. El fósforo está en el grupo 5A de la tabla periódica, por eso tiene 1, 2, 3, 4 y 5 electroncitos. Más los electrones que está compartiendo del hidrógeno que tiene 1, el fósforo cumple con sus 8 electrones. Pero, ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno no. Nuevamente puedes observar que el hidrógeno tiene solamente 2 electroncitos. Entonces, chicos, pero a pesar que en el agua el hidrógeno no cumple y en la fosfina, el pH 3, el hidrógeno no cumple, ambos compuestos son estables y ambos compuestos existen. Entonces, vamos a ver que el hidrógeno nunca cumple con la regla del octeto. Si ustedes ven una estructura y les preguntan si es que cumple con la regla del octeto y ustedes ven al hidrógeno, ni se tomen la molestia en estar contando porque no va a cumplir simplemente por el hecho de que está la presencia del hidrógeno. Otro de los compuestos que tenemos con excepción es donde tenemos el elemento del berilio. El berilio, por ejemplo, miren aquí, el berilio es un metal, ¿ok? Está en el grupo 2A de la tabla periódica. El cloro es un no metal. Entonces, el berilio, metal, el cloro no metal, uno diría que es enlace iónico, pero no. El berilio y el no metal del cloro forman enlace covalente. ¿Por qué, profesora? Lo que pasa es que el berilio, chicos, si ustedes observan, está en el periodo 2. Eso quiere decir que el átomo es bien pequeñito y por lo tanto sus electroncitos están muy fuertemente unidos al núcleo. Y cuando viene el cloro y quiere robarse porque es un metal, se supone que tiene baja energía, el berilio no. El berilio es diferente al magnesio, como por ahí están preguntando, diferente al sodio y diferente a otros elementos, porque el berilio va a estar muy unido a su núcleo, entonces no va a dejar que le roben su electrón. Entonces, ¿qué dice? Vamos a formar enlaces, sí, pero no te vas a robar ninguno porque no tienes la fuerza para poder arrancar. Muy bien, entonces, ¿qué formamos? Formamos covalente, por el tamaño que tiene el berilio, ¿ok? En cambio, con el magnesio, con el sodio y con los demás elementos, sí van a poder robarle tranquilamente su electrón, ¿correcto? Dice, ¿y los no metales cómo es? Si sabemos que poseen propiedades similares a los metales. A ver, no te comprendo bien. Especifícate un poquito más, Mauricio. Ah, los semimetales. Te refieres a los semimetales. Los semimetales van a comportarse dependiendo con quién se enlace. Si se enlazan con un elemento más electronegativo,
se comportan como metal. Y si se enlazan con un elemento menos electronegativo, se comportan como un no metal. Entonces ahí su propiedad va a depender con quién se enlace, ¿no? Y solamente son algunos elementos, solamente 7 elementos químicos que tenemos como semimetales. Entonces, el cloruro de magnesio, jóvenes, es una excepción donde vamos a encontrar un enlace covalente y que ustedes observan que el berilio tampoco cumple con la regla del octeto, solamente tiene 4 electrones. Otro elemento que tampoco van a cumplir con la regla del octeto viene a ser el boro y el flúor. Vemos aquí que el flúor sí cumple con la regla del octeto, pero el boro no. El boro está en el grupo 3A de la tabla periódica y cuando comparte sus electrones con el flúor, a lo mucho va a llegar a formar sus 6 electrones. A esto llamamos el sexteto. ¿Listo? Entonces, a pesar que no cumplen, entonces estos compuestos sí existen. Pero así como hay elementos que no alcanzan la regla del octeto, hay elementos que se pasan de los 8 electrones. Como por ejemplo vemos aquí el azufre. Azufre, grupo 6A de la tabla periódica, significa que tiene 6 electrones de valencia. Listo, ahí están nuestros 6 electrones de valencia. Al presentar 6 electrones de valencia, ¿correcto? El flúor tiene 7 y si tú cuentas cuántos electrones tendría en total el azufre, estás contando que tienen 12 electrones. 6 propios más los 6 que estaría compartiendo con el átomo de flúor. Por lo tanto, de esta manera, ese hexafluoruro de azufre es estable, ¿no? Es estable, pero tiene 12 electrones. Lo mismo con el fósforo. Grupo 5A de la tabla periódica, 5 electrones de valencia. El cloro comparte un electroncito con cada uno, el fósforo comparte un electroncito del cloro con cada átomo. Entonces son 5 y 5, son 10, ¿correcto? Son 10, te leo García, 10 electrones. Entonces el fósforo tampoco cumple con la regla del octeto, pero es un compuesto estable. Entonces, a estos elementos, azufre y fósforo, que a pesar que no cumplen con el octeto, se pasa y existen, se les conoce como octetos expandidos. ¿Cómo se llama esa línea negra gruesa que determina su geometría molecular? No, las líneas gruesas no determinan su geometría molecular. Estas líneas que ustedes están viendo en forma triangular sombreada de manera gruesa, aquí en rayitas, lo que te determina es el enlace 3D de ese compuesto, ¿no? Que uno va adelante, que uno va atrás y que uno va al otro lado. O sea, te dice que esa estructura no es planar, no te determina la geometría molecular, ¿no? O sea, me imagino que el enfoque que te han dicho es que como estos enlaces te dicen uno va adelante, otro va atrás, finalmente viéndolo todo el panorama, se referiría de repente a ello es que tú vas a poder entender cuál es la geometría molecular. A ello sí se refiere, ¿no? Pero el hecho que tú pongas o que yo los ponga, por ejemplo, a los 5 en rayita lineal, no significa pues que va a cambiar su estructura. Es una forma correcta de representar a los enlaces químicos, ¿no? Clasificación de los enlaces covalentes. Listo, hemos visto ya el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Ahora vamos a centrarnos un poquito más en las propiedades, los diferentes tipos de enlace covalente que nosotros vamos a tener. Los clasificamos, por ejemplo, de acuerdo a su polaridad. Tenemos compuestos que son apolares y tenemos compuestos que son polares. Algo súper sencillo. ¿Cómo te vas a dar cuenta que una sustancia es un covalente apolar? Por lo general, te vas a dar cuenta cuando son formados por elementos iguales. ¿Ok? Si ves que son elementos iguales, ya tú sabes que las electronegatividades son similares, que la variación de energía de electronegatividad es igual a 0 y por lo tanto tú dirás, eso es una estructura apolar. Y en los covalentes polares te vas a dar cuenta porque generalmente son elementos diferentes. Y al presentar elementos diferentes, lo que ocurre es que existe una variación de electronegatividad diferente de 0, porque uno jala con más fuerza que otro. Y así tenemos que esa variación de electronegatividad es mayor que 0,
pero recuerda que es menor a 1.9 porque si no ya estarías pasando a un enlace iónico. Solamente hablamos de polaridades cuando tenemos enlaces de tipo covalente, ¿correcto? Por la procedencia de electrones, vamos a ver que tenemos enlaces covalente normal y enlaces covalentes dativos. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El enlace covalente normal se da cuando cada elemento, ¿ok? Hidrógeno 1 aporta su electroncito y cuando el cloro aporta su electroncito. Ambos aportan y se forma el enlace covalente normal. En cambio, en un enlace covalente coordinado o también dativo, lo que ocurre es que al momento de formar el enlace químico de A y B, A estaría aportando sus 2 electrones y B no estaría aportando nada. Entonces, en ese caso, A estaría formando un enlace dativo con B. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta, profesora, que se va a dar la formación de un enlace dativo? Es muy sencillo. Por ejemplo, esta es la estructura del ozono. Estoy dibujando hacia el lado derecho una estructura que podría yo pensar que sea de esa manera. Mira, 2, 4, 5 y 6 para ese oxígeno. 2, 4, 5 y 6 para ese oxígeno. Y para el oxígeno central diría 2, 4, 5 y 6. Profesora, ¿podría ser así la estructura del ozono? Claro, podría ser. Pero si tú te das cuenta, el ozono no es un elemento que tiene octeto, el oxígeno no es un elemento que tiene octeto expandido. No lo hemos visto. Hemos mencionado solo al azufre y al fósforo. Eso significa que el oxígeno siempre tiene que cumplir sus 8 electrones. Y si tú cuentas al átomo central sus electrones, te das cuenta que son 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces te dice que esta no es la estructura correcta, que tu átomo central se está pasando de electrones. Es allí donde tú piensas que aquí en el átomo central tiene que existir un enlace dativo, como podemos ver la imagen, porque de esa manera sí estarías cumpliendo con la regla del octeto y todos los oxígenos también estarían cumpliendo con la regla del octeto. Entonces, ese color azulito que ustedes ven corresponden a los electrones del oxígeno y solamente al átomo de oxígeno central. Por lo tanto, eso sería un enlace dativo. Y los vamos a representar, ¿no? Con una flechita, pero, ojo, préstenme atención, en sus exámenes ustedes no van a encontrar la flechita, porque esta representación de la flechita no es algo que esté establecido formalmente, ojo, es algo que se utiliza para la didáctica del estudiante, pero no es algo establecido por la yupa que te dice que si es un enlace dativo, ponlo así. No, por eso es que ustedes seguro en los libros o en los textos van a encontrar simplemente así, porque esa sí es la representación oficial, ya sea de un enlace dativo o de un enlace normal, donde tú sabes que hay un par de electrones, ¿ok? Entonces, no confiarse que si tú tienes que encontrar esa flechita para pensar que existe un enlace dativo. Tienes que ver todos esos criterios que te acabo de mencionar para poder entender si es que posiblemente puede existir allí un enlace dativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre un enlace covalente normal, cada uno aporta, y entre un enlace dativo que solamente un elemento aporta. Tenemos de acuerdo al tipo de enlace que de acuerdo al número de electrones que van a compartir. Cuando tenemos un elemento que comparte un electrón y comparte otro electrón y están formados por un par de electrones, llamamos un enlace covalente simple. Pero si vemos que está compartiendo 2 o más electrones, por ejemplo, aquí comparte 2 pares de electrones y aquí comparte, ¿no? Aquí comparte 3 pares de electrones. Entonces, vemos que aquí se forma un enlace doble y aquí se forma un enlace triple. Y esto es clasificado en los enlaces covalentes múltiples. Los múltiples son los dobles o triples y los simples son enlace de un par de electrones. Entonces, en los enlaces simples, ¿ok? Por ejemplo, como estamos viendo acá, un enlace simple, 2 enlaces simples, 3 enlaces simples, 4 enlaces simples. Un enlace doble y un enlace triple.
Carbono-carbono, enlace simple. A ese enlace simple, por ahí me preguntaba, creo que Alonso, se le conoce como un enlace sigma, al enlace simple. Al enlace doble, en el enlace doble, nosotros vamos a encontrar que un enlace corresponde al enlace de tipo sigma y el otro enlace corresponde al enlace de tipo pi. ¿Ok? Eso tiene que ver ya con la explicación de los orbitales. Y en el enlace triple, 1, 2, 3, en un enlace triple nosotros vamos a encontrar un enlace de tipo pi, otro enlace de tipo pi y un enlace de tipo sigma. Esos son los tipos de enlace que vamos a encontrar en los enlaces simples y en los enlaces múltiples, de acuerdo al número de pares de electrones que van a compartir. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, veamos en este ejemplo. El hidrógeno tiene un electroncito, ahí está. El oxígeno tiene 6. Se dan cuenta que es importante conocer los electrones de valencia. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos el nitrógeno. 1, 2 y 3. Acuérdate que el nitrógeno está en el grupo 5A de la tabla periódica. Entonces, por ahí, mira, ya me está diciendo que posiblemente este electrón que es del nitrógeno y este también sea del nitrógeno. ¿Por qué, profesora? Porque quiero que sepas que los electrones jamás van a encontrarse, por ejemplo, de esta manera. Profesora, oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 por aquí y 6. Los electrones no son estables de 1 en 1. Los electrones son estables de 2 en 2. Entonces, esto es imposible. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el oxígeno aquí va a tener sus 6 propios y que esos 2 que estamos viendo aquí efectivamente le van a pertenecer al nitrógeno y que esto sería un enlace dativo. Y al otro lado no hay problema porque tendríamos los 6 para el oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa sería la estructura correcta para ese ácido nítrico. Ahora, vamos a responder, chicos, ¿cuántos pares enlazantes tenemos? ¿Cuántos pares enlazantes tenemos? ¿3? 1, 2, 3. Muy bien, Romero. 4, 5. ¿Correcto? Tenemos 5 pares enlazantes. ¿Cuántos pares no enlazantes tenemos? ¿Cuántos pares no enlazantes tenemos? Ya, eso es al ojo, pues ya no se pueden equivocar. 7, muy bien. Tenemos por acá, ¿no? 7. 7 pares no enlazantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos enlaces simples tenemos? Enlace simple tenemos por aquí. Enlace simple y el dativo, chicos, también es un enlace simple, así que son 3. ¿Cuántos enlaces múltiples tenemos? 1, ¿verdad? Muy bien, un enlace múltiple, correcto. Ahora, enlaces polares. ¿Qué viene a ser un enlace polar? Cuando eran elementos distintos, ¿no? Mira, el oxígeno con el hidrógeno, este enlace es polar. ¿Cuántos polares tenemos? ¿Cuántos polares tenemos? Polar, 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 polar. 1, 2, que nos dicen cuántos enlaces polares. 1, 2, 3, 6.
¿6 enlaces polares? ¿5 enlaces polares? 4, muy bien, tenemos 4 enlaces polares, muy bien, 4 enlaces polares. ¿Cuántos enlaces apolares? Apolares son cuando son elementos iguales. 0, muy bien. Y un enlace dativo, ¿verdad? Y un enlace dativo. Entonces, tener cuidado con al momento de estructurar sus compuestos, ¿ya? De las sustancias covalentes. Por ejemplo, hemos mencionado que el azúcar es un compuesto covalente, ¿no? Es un compuesto covalente. Ahora, ¿alguna vez han hecho canchita por cor dulce, me imagino? ¿Sí? ¿Y qué ha pasado en comparación, por ejemplo, cuando uno prepara la canchita salada y uno prepara la canchita dulce? La condición es totalmente distinta, ¿no? Yo no voy a hacer a la misma temperatura, ¿no? Más dura, García, porque seguro que se te ha quemado el azúcar, ¿no? Se te ha quemado el azúcar porque pusiste la temperatura elevada, se fundió el azúcar, ajá. Claro, se funde el azúcar, pero eso hay que trabajarlo a una temperatura bien bajita comparada con la sal. La sal con todo el calor y tranquilamente va a reventar porque no va a pasar nada con la sal. Acuérdate que su punto de fusión es bien alto, pero con el azúcar no. Con el azúcar hay que, con el azúcar hay que tener cuidado porque se funde a temperaturas muy bajas, ¿no? Siéntate, Vito. Un ratito, chicos. Sí, ya se despertó. Ya estoy o no estoy. Listo. A temperatura ambiente, entonces, vamos a ver que los compuestos covalentes se encuentran en el estado sólido, líquido y gaseoso. El azúcar, el agua, el oxígeno que respiramos, el dióxido de carbono que expiramos, ¿no? Vamos a encontrarlos en el estado, en los 3 estados, ¿correcto? Ahora, ¿qué decimos? Los compuestos covalentes vamos a llamarlos moleculares, es decir, que estos forman moléculas como por ejemplo el H2O, ¿no? Dice, son moleculares, es decir, están formadas por moléculas y generalmente tienen bajas temperaturas de fusión y ebullición comparadas frente a los compuestos iónicos y a los compuestos metálicos, ¿no? A los enlaces metálicos. Son aislantes, sí, no van a ser buenos conductores como sí lo son en los compuestos iónicos o como son en los metales. No son buenos conductores de la corriente. Y ahora, chicos, vamos a entrar a hablar sobre la molécula, ¿no? Por ejemplo, a ver, la estructura del H2O, la estructura del agua, ¿qué tipo de enlace presenta el agua? A ver, mírenme a mí. Mírenme a mí. A ver, aquí estoy mostrando una molécula de agua. ¿Qué tipo de enlace es el que estamos viendo acá, el que estoy resaltando, entre el oxígeno y el hidrógeno? Muy bien, es un enlace polar. ¿Dónde están mis moléculas? La otra molécula, aquí está, aquí está. Espérense, chicos. Sorry, que todas mis moléculas, como les digo, están por todos lados aquí. Ay, Dios mío. A ver. Novis. Ven, papi, ven. Mientras que voy armando. Alcánzame, por favor, esa molécula de allá. Esa de allá, esa blanquita de allá. Esa. Sí. Para enseñarle a mis chicos. Gracias, papi. Ya, miren. No, por favor, García, por favor, no digas eso. Breaking Bad. Futuro Breaking Bad. Dice que vas a ser químico, dice. No, dice. Ya, a ver. Ahora sí. Miren aquí. Mírenme a mí. Esta estructura.
Carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Díganme qué tipo de enlace es esto de acá. Carbono e hidrógeno. ¿Qué tipo de enlace es? Ya, perfecto. Entonces, estamos viendo que esta molécula que acabo de diseñar, ¿no? Que acabo de estructurar, es una... está al revés tu zapato. Es una molécula que tiene 4 enlaces polares, ¿correcto? Ahora vamos a estudiar el comportamiento que tienen, ya no solamente el enlace, ya no te voy a preguntar por el enlace, ahora te voy a preguntar por toda la molécula. ¿Alguien me puede decir qué polaridad tiene toda la molécula? Es el metano, carbono con CH4. Vamos a verlo, ¿ya? Ajá, muy bien, Alonso. Muy bien, Alonso. Efectivamente es una estructura apolar, ¿no? Entonces, a eso nosotros llamamos molécula, a todo el conjunto donde están unidos varios átomos. Y tenemos moléculas que son apolares y moléculas que son polares. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es una molécula apolar? Las moléculas apolares van a presentar simetría, o sea que traces por donde traces un plano, tú siempre vas a ver que tienes como un espejo los mismos elementos, ¿no? En cambio, en lo polar, los elementos, tú trazas un plano, mira, la derecha tienes A y la izquierda tienes B, entonces no son simétricos, es asimétrica. Otra de las condiciones que tú vas a observar, por ejemplo, que te permita saber si es apolar o polar, es cuando el átomo central tiene electrones libres. Un átomo central que no tiene electrones libres, entonces es una molécula apolar. Pero una molécula donde el átomo central tú observas que tiene electrones libres, definitivamente tú no tienes que analizar nada. De frente tú dices, esa estructura es polar. Las moléculas... Espérame un ratito. Las moléculas apolares tienen momento resultante igual a 0. Y las moléculas polares tienen momento resultante diferente de 0. Ese momento resultante es lo que tú conoces, por ejemplo, en física, ¿no? Como la resultante de los vectores, nosotros en química le llamamos momento dipolar, ¿ok? El momento dipolar. Por ejemplo, a ver, determinen las polaridades de los siguientes compuestos. ¿Cuánto sería? A ver, díganme quién es polar, quién es apolar. Sí. A ver, veamos. El primero me dicen es polar. Al ojo, ¿no? Definitivamente al ojo. Veo el átomo central con electrones libres, no tengo por qué dudar. Eso es polar. En el segundo, por ejemplo, el segundo que vemos aquí, el SO3, vemos que el átomo central no tiene electrones libres y trace por donde trace el plano, veo lo mismo. Eso es una molécula apolar. El tercero, trazo un plano, es lo mismo. El átomo central no tiene electrones libres, entonces eso es apolar. El cuarto, igual, trazo un plano, arriba, abajo, es lo mismo. Átomo central no tiene electrones libres, apolar. Y el último, vemos que el átomo central tiene electrones libres, ni qué preocuparme o preguntarme si es simétrico o asimétrico. Veo que el átomo central tiene electrones libres y eso es polar, ¿ok? Y eso es polar. Entonces, de esa manera nosotros vamos a observar cuál es la polaridad de la molécula. Ya no estamos hablando de las polaridades de enlace, estamos hablando de las polaridades de las moléculas. Ahora, hablemos, ya que sabemos identificar cómo es la polaridad de una molécula, ahora vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares.
Fuerzas intermoleculares que no tienen que ver con los enlaces, ¿ok? Acuérdate que un enlace es la unión entre un átomo y otro átomo unidos mediante sus electrones de valencia, que puede ser iónico, covalente o metálico, que acabamos de terminar de ver. Ahora me voy a ir a estudiar las fuerzas intermoleculares. Y las fuerzas intermoleculares, chicos, hay que diferenciar, ¿ok? Porque las fuerzas intermoleculares no los vamos a ver como si existen, por ejemplo, con el enlace iónico o covalente. Aquí en el covalente hemos visto que comparten, en el iónico transferencia, en el metálico la teoría del mar de electrones, pero en las fuerzas intermoleculares es la fuerza que nosotros observamos, que no observamos y sabemos que existe cuando hay la atracción, por ejemplo, de un imán en el polo positivo y el polo negativo. Mírenme a mí, mírenme a mí. Por ejemplo, yo tengo aquí una molécula de hidrógeno, ¿correcto? Eso, lo que estoy viendo acá, la unión de un átomo con otro átomo, eso es un enlace covalente. Tengo aquí otra molécula de hidrógeno, que igual la unión de este átomo con este otro átomo tiene el enlace covalente. Ya acabamos de estudiar enlaces y ahorita lo que vamos a estudiar es la interacción que existen entre esta molécula y esta otra molécula. No hay nada que los una, ¿ok? No se van a enlazar por electrones, compartición. No, acá no hay nada que los una, pero sí hay una fuerza que permite que estas se atraigan y estas son las fuerzas intermoleculares. Y las fuerzas intermoleculares que existen entre estas moléculas también van a ser tres. Tenemos las fuerzas intermoleculares London, dipolo-dipolo, y las fuerzas intermoleculares de puente de hidrógeno, ¿ok? Acuérdense que eso estamos hablando ahora entre moléculas, que es lo que vamos a estudiar. Fíjense ahora sí las diapositivas. Por ejemplo, en el agua. ¿Por qué ustedes el agua, por ejemplo, pueden pasar al estado sólido, regresar al estado líquido, nuevamente pasarlo al sólido, nuevamente llevarlo al líquido, o cuando hay una vaporización, existe luego una condensación? ¿Por qué? En algún momento, ahora mírenme nuevamente a mí. Cuando ustedes, por ejemplo, preparan sus marcianos en verano, ¿no? ¿Quién no hace su marciano de mango, de chocolate con leche, lo pone al refri? Cuando ustedes hacen, por ejemplo, sus marcianos, ¿no? Y se funde, vuelves a solidificar. Las moléculas de agua, ¿tú crees que se rompen los enlaces? Dice, claro, su enlace es tan fuerte que tarda más en hervirse que la acetona. No, Mauricio. Los enlaces no tienen nada que ver aquí directamente con los puntos de ebullición, ¿ya? Y eso es lo que estoy tratando de que ustedes me entiendan. Que una sustancia pase a fusión, pase a solidificación, a vaporización, no tiene que ver con estos enlaces directamente. Si no, imagínate cuando tú pongas tu marciano a la refri, abres tu refri, se rompió el enlace, ya no debería de haber agua, debería de estar hidrógeno y oxígeno. Y tú puedes ver el hidrógeno y el oxígeno, no, son gases incoloros. O sea que tu marciano desaparecería porque se formó en gas. Y eso no ocurre, porque efectivamente al momento que cambia de estado las sustancias, en ningún momento se rompen enlaces químicos. Sigue siendo agua. Lo que cambia, imagínense ya que este negrito es el oxígeno, porque ya tanto juega mi pequeño, ya no tengo oxígeno ya. Solamente tengo átomos de carbono. Supongamos que este rojito es el oxígeno, ¿ya? O sea, tenemos dos moléculas de oxígeno acá. Entonces, estas dos moléculas de oxígeno, cuando pasan al estado sólido, líquido, gaseoso, lo que cambia es la fuerza que mantiene unida, ¿no? Lo que mantiene unida. Se une sólido, más separadito, líquido, más separado, gases, en el estado de vapor, el agua. Unidos en el estado, formando una red hexagonal, ahí está el hielo. Entonces, lo que cambia, chicos, es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas y por eso es que tenemos diferentes cambios de estado, puntos de fusión y todas las propiedades de los líquidos
se explica con las fuerzas intermoleculares. Como puedes ver, el enlace químico es 931. La fuerza intermolecular solamente es 41. Es muy bajito comparado a la intensidad que hay entre la unión de los electrones de valencia. ¿Correcto? Muy bien, entonces, viscosidad, tensión superficial, temperaturas de ebullición, que son propiedades de los líquidos, se explica con esa fuerza intermolecular. Miren las diapositivas. ¿Qué viene a ser la viscosidad? ¿Qué viene a ser la tensión superficial? Justo decía, por ejemplo, Mauricio, por eso es que algunas sustancias se ebullen a más temperaturas que otras. Claro, pero esto se define por el tipo de fuerza intermolecular que presenta. Nosotros vamos a estudiar 3 tipos de fuerzas intermoleculares. Tenemos la fuerza intermolecular de London, tenemos la fuerza intermolecular de dipolo-dipolo y tenemos las fuerzas intermoleculares de puente de hidrógeno. Las de London nosotros vamos a encontrar en moléculas que son apolares, las de dipolo-dipolo en moléculas que son polares y las de puente de hidrógeno también están presentes en las moléculas que son polares, pero que tienen exactamente el enlace de tipo FON. El enlace de tipo FON es el enlace FH, el enlace OH o el enlace NH. A las fuerzas de dipolo-dipolo también se le conoce como las fuerzas de Kisson. Y debes de saber que las fuerzas de London son las fuerzas más débiles, las intermoleculares, comparadas con el dipolo, y el dipolo es más débil que las fuerzas de puente hidrógeno. Es por ello, por ejemplo, que la acetona, que tiene un comportamiento ligeramente apolar y tiene un punto de ebullición aproximadamente al 70, es menor comparado al punto de ebullición del agua, que tiene 100 grados Celsius. El agua tiene puente de hidrógeno porque veo que es el enlace OH. Y el agua, por ejemplo, comparado con la glicerina, ¿no? La glicerina tiene un punto de fusión aproximadamente a 290. ¿Y por qué? Porque mira cuántos puentes de hidrógeno va a generar. El agua solamente genera 2 puentes de hidrógeno, pero la glicerina tiene mayor puente de hidrógeno, ¿no? Entonces, por ello, debido a esas fuerzas intermoleculares que presentan, es que se definen los puntos de ebullición o las propiedades físicas de la sustancia. No, García, la acetona no es considerado el disolvente, el agua sí, el agua sí. El agua es considerado el disolvente universal, ¿correcto? Bien, entonces veamos con fuerzas intermoleculares de London. Son las fuerzas más débiles y se van a generar cuando ustedes tienen elementos con moléculas que son apolares o moléculas que van a presentar un momento resultante igual a 0, ¿no? Por ejemplo, a estas fuerzas de London se le conoce como dipolos instantáneos. ¿Por qué se les dice que presentan dipolos instantáneos? Porque no tienen una fuerza o un polo establecido, que va a ser bien positivo o bien negativo, porque acuérdate que en las moléculas el momento dipolar es igual a 0. Entonces podemos decir que es una molécula prácticamente neutra, por así decir, para poder comprender más rápido. Entonces, pero siempre en la naturaleza las sustancias se tienen que cargar, ya sea de manera positiva o de manera negativa, unas con mayor intensidad y otras con menor intensidad. Y en este caso las fuerzas de London son las que se cargan por buscar justamente la atracción entre un compuesto y otro. Puede cargarse su superficie de manera positiva como también de manera negativa. O sea, profesora, ¿adquiere las dos cargas? Sí, porque es una molécula o es un elemento que no tiene una carga definida. Entonces se va a reacomodar. Si ve que hay una sustancia que está con polo positivo, este se va a cambiar a negativo para que exista la atracción. Si ve que hay una sustancia, la sustancia está cargada negativa, esta se va a cargar positiva para que exista la atracción. Y esa atracción entre esas cargas positivas y negativas es lo que nosotros llamamos las fuerzas de London. Fuerzas que van a estar cambiando constantemente y cargas que van a estar cambiando constantemente y por eso decimos que son dipolos instantáneos. Y justamente porque son débiles es que las de London, comparado con las de dipolo-dipolo y las de puente hidrógeno, pues son las que tienen menos intensidad, ¿no? Y estas las vamos a encontrar, vuelvo a repetir, en las moléculas que son apolares. En cambio, cuando tú tienes la formación de una sustancia polar,
¿no? Estos vas a encontrar en las sustancias polares. Tú sabes que en las polares hay uno que es más electronegativo y uno que es menos electronegativo porque son elementos diferentes, ¿no? ¿Te acuerdas? El hidrógeno electronegatividad 2.1, el cloro 3.0, por lo tanto la variación de electronegatividad es diferente de cero. El momento resultante, la fuerza, es diferente de cero. Por lo tanto, el HCl es polar. Uno más electronegativo, por eso es que se carga de manera negativa. ¿Quién va a ir aquí? El cloro. ¿Quién va a ir aquí? El menos electronegativo. Y así está la molécula. Entonces, esta molécula se encuentra unido, ¿correcto? Se encuentra unido a otra molécula mediante esa atracción de las fuerzas, de las cargas, positivo con negativo, y esa atracción, esa fuerza es la que nosotros llamamos fuerza de dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo porque es un polo positivo y un polo negativo, ¿correcto? Y las vamos a encontrar en las sustancias que son polares. El puente de hidrógeno también. Estas van a estar presentes en sustancias que son polares, pero como había indicado, en sustancias polares que tengan el enlace FON, el NH, el OH o el FH. Por ejemplo, el agua. El agua es un enlace OH, mira, aquí está. Entonces, el agua, que es toda esta molécula, que se carga negativo porque el oxígeno es más electronegativo y el hidrógeno positivo porque es menos electronegativo, entonces aquí positivo con esta otra molécula que el oxígeno tiene negativo, hay atracción, fuerza de atracción. Y esas fuerzas de atracciones que hay entre las moléculas, en este caso serían las fuerzas de puente de hidrógeno. ¿Correcto? Ahora, importante, chicos, cuando a mí me pregunten, por ejemplo, en el caso del agua, ¿cuáles son las fuerzas intermoleculares que existen? Quiero que sepas que en todas las moléculas tú vas a encontrar fuerzas de London. En todas. Profesora, es polar. Así es. También vas a encontrar las fuerzas de dipolo-dipolo aquí. También están presentes. Y con más razón vas a encontrar las fuerzas de puente de hidrógeno. ¿Correcto? Con más razón porque tienes enlaces de NH, FH o el OH. Entonces aquí tienes las fuerzas de puente de hidrógeno. Ahora, pero ¿quién es el que va a ser responsable de todas las propiedades físicas de esta sustancia? Las propiedades físicas de esta sustancia sería el puente de hidrógeno, ¿correcto? El responsable va a ser el puente de hidrógeno, el que determina su viscosidad, su tensión superficial y todo lo demás. Muy bien, ahora sí entonces vayamos a nuestros ejercicios de clase. Vamos con la primera pregunta, ¿correcto? ¿Qué es lo que nos dicen en la primera pregunta? Respecto a los enlaces químicos, a ver, ¿qué clave han marcado ustedes en la primera pregunta? Respecto a los enlaces químicos, seleccione el valor de verdad o de falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Son fuerzas de atracción de naturaleza eléctrica? Sí, eso sería verdadero, ¿no? Hemos dicho que es las fuerzas de atracción. En su formación intervienen los electrones de la capa de valencia. Correcto, uno casa. Sí, muy bien. Son los electrones de valencias involucrados en la formación de los enlaces químicos. ¿Correcto? ¿Y los átomos se enlazan para tener menor estabilidad? No, pues eso es falso, ¿no? Se enlazan para que sean más estables. Así que la 1, muy bien, casa. Ejercicio 2, que nos dice el magnesio, el oxígeno y el MgO. El magnesio, el oxígeno y el MgO. Nos están preguntando qué tipo de enlace se va a formar en cada una de estas sustancias que está resaltado de negrita. Chicos, el magnesio es un metal. Es importante que ustedes identifiquen qué tipo de elemento están trabajando.
El hecho que te den el magnesio, ojo, no significa que vas a tener solo un átomo de magnesio, ¿no? Entiendes que hay miles de átomos de magnesio y que esto es la unión de metal entre metal y eso corresponde al enlace metálico, ¿ok? Al enlace metálico. Oxígeno con oxígeno, eso es un no metal, entonces no metal con no metal, eso es el enlace covalente. Y finalmente el oxígeno y el metal, el magnesio, eso sería un metal y un no metal. Profesora, ¿y qué pasa si, por ejemplo, hay duda de que este pueda ser como el caso del berilio? Ah, ya. Fácil, corroboras con tu variación de electronegatividad que te dan de dato. Mira, la electronegatividad del metal 1.3, la electronegatividad del oxígeno 3.5. A ver, ¿cuánto sería la variación de electronegatividad, chicos? Sin importar el signo. 3.5 menos 1.3, esto sería ¿cuánto? 2.1. 2.2, ok, correcto. Entonces, ¿es mayor a 1.9? Sí, entonces ya con más razón, eso es un compuesto iónico, ¿no? Por lo tanto, muy bien, en la pregunta 2 la clave sería barco. Correcto, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto al enlace iónico, dice, a ver, ¿qué nos dice con respecto al enlace iónico? ¿Qué clave han marcado en la 3? La transferencia electrónica se produce desde el átomo más electronegativo al menos electronegativo, o sea que te está diciendo de que va a ganar el que es más débil. No, pues eso es falso, va siempre del menos fuerte al más fuerte, así que eso sería falso. Son sólidos blandos de estructura cristalina y con bajos puntos de fusión. No, eso es falso, ¿no? Hemos dicho que presentan elevados puntos de fusión. Acuérdate de la sal de casa, nada más. ¿El cloruro de potasio cumple con el octeto? Sí, realiza tu configuración, vas a ver que efectivamente sí cumple. ¿Y el potasio transfiere 2 electrones? No, porque el potasio está en el grupo 1A de la tabla periódica, es alcalino y por lo tanto tiene solamente un electroncito para poder perder. Así que esto también sería falso. Y dice, el cloruro de sodio en estado líquido y en solución acuosa conduce la corriente eléctrica. Eso es la respuesta, ¿no? Al ojo, la pregunta número 3, la clave sería dado. Siguiente pregunta. Pregunta 4 dice, a ver, teniendo en cuenta los valores de la electronegatividad de los elementos, seleccione la alternativa que contiene al par que posee enlace covalente polar y al par que posee enlace iónico. Bien, chicos, miren, el fósforo con el hidrógeno, acá tenemos no metal con no metal. Por lo tanto, por aquí voy viendo que esto es un covalente, ¿verdad? Esto es un covalente. Ahora, pero ¿cuánto es la variación de electronegatividad? Vamos a restar variación de electronegatividad. ¿Cuánto es la electronegatividad del fósforo? Miren, aquí está, 2,1. ¿Y cuánto es la del nitrógeno? 2,1. Entonces, ¿cuánto es la variación de electronegatividad? La variación de electronegatividad es igual a 0. Y por lo tanto, eso es un covalente apolar, ¿correcto? Eso es un covalente apolar. Potasio y fósforo. Potasio es un metal, el fósforo es un no metal. Eso me hace recordar al enlace iónico. Ahora verifico, variación de electronegatividad. ¿Cuánto es la electronegatividad del flúor? Mira, el elemento más electronegativo, 4,0. ¿Cuánto es del potasio? 0,8. Por lo tanto, ¿cuánto es la electronegatividad? La variación sería 3,2. Superior a 1,9, entonces corroboro que efectivamente es un enlace iónico. Y eso es lo que tendríamos que hacer en todas nuestras estructuras, ¿no? No metal con no metal, esto es covalente.
¿Cuánto es la variación de electronegatividad? Como son iguales, esto es 0, por lo tanto, esto es un covalente apolar, ¿no? Covalente apolar. En el caso del bario, por ejemplo, esto es un metal y esto es un no metal. Enlace iónico, ¿verdad? Esto es un enlace iónico. Y si quieres corroborar con tu variación de electronegatividad, tu bromo es 2,9, tu bario es 0,9 y tu variación de electronegatividad sería 2,0. Entonces, corroboro que sí es iónico. Muy bien, a los que ya están dando su respuesta nos dicen que la clave podría ser casa. No metal, otra vez por aquí con no metal, entonces esto es un covalente, pero ahora quiero saber si es covalente polar o apolar. Sácale la variación de electronegatividad. Yodo 2,5 te dan de dato, hidrógeno 2,1, variación de electronegatividad 0,4. Entonces tenemos que el H y el I sería un covalente polar, ¿no? Diferente de 0. Cloruro de potasio. Nuevamente, esto es un metal y esto es un no metal. Iónico, variación de electronegatividad sería cloro 3,0 y potasio 0,8. La variación de electronegatividad, eso es 2,1, ¿no? 2,2, perdón, 2,2. Entonces, efectivamente, esto es el compuesto iónico. Y ya los dejo para que ustedes hagan en su casa el último, ¿ya? Para que practiquen. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? El enlace covalente polar y el enlace iónico, ¿no? Acá al ojo vemos que el final no va a ser iónico, así que muy bien. La 4, la clave sería casa, ¿ya? Aquí ustedes ya practican. Listo, pregunta 5. ¿Qué tenemos en la pregunta 5? A ver. Nos dice, las estructuras de la vermectina presentan los siguientes enlaces: carbono-carbono, carbono-H, carbono-oxígeno y OH. Al respecto, ordene los enlaces mencionados según su polaridad creciente. Muy bien, nos piden entonces de acuerdo a la polaridad de cada enlace. Chicos, vamos a calcular las polaridades de los enlaces. A ver, ¿cuánto es la polaridad del enlace carbono-carbono? ¿Cuánto sale la variación de esa electronegatividad? Al ojo, ¿no? Si es el mismo elemento, 2,5 menos 2,5, eso es 0. 2,5 menos 2,5, 0. ¿Cuánto es la polaridad del carbono y el hidrógeno? Calculemos, variación de electronegatividad. Carbono, ¿cuánto sería? 2,5 y del hidrógeno 2,1, eso sale 0,4. Carbono y oxígeno, variación de electronegatividad. El carbono 2,5 y el oxígeno, ¿cuánto es el oxígeno? 3,5. ¿Cuánto es la variación? 1,0. Oxígeno e hidrógeno, ¿cuánto sería la variación de electronegatividad? Oxígeno de dato 3,5 e hidrógeno 2,1. 3,5 menos 2,1, ¿cuánto sería ese enlace? 1,4. Listo. Perfecto, gracias Mauricio. Y ahora vamos a ver quién es el que cumple en ese orden creciente. ¿Cuál sería la clave? Por ejemplo, en A, carbono-carbono 0, carbono-hidrógeno 0,4, OH 1,4, carbono y oxígeno 1,0. Vemos que no están en forma creciente, ¿no? Entonces, aquí viendo quién está aumentando en forma creciente, la respuesta en la 5 sería barco, ¿ya? En ese orden están aumentando la variación de polaridad. Mientras mayor es la diferencia de electronegatividad, entonces decimos que es más polar. ¿Ya? Más polar y aquí es menos polar. ¿Correcto? Ojo, ¿ah? Más polar, menos polar. Muy bien. 5, entonces la clave sería barco.
Pregunta 6. ¿Qué tenemos? En función a las siguientes estructuras, marque, seleccione el valor de verdad o falsedad. Listo, chicos, miren. Al ojo nomás yo veo aquí, ¿ah? 2, 4, 5 y 6. 2, 4, 6. Ajá, o sea, cada oxígeno está completo ya. Eso quiere decir que el azufre tiene 2, 3, 4, 5 y acá tenemos un enlace dativo, ¿no? Y en el CO2, pues mucho más sencillo, ¿no? Porque tenemos aquí el carbono 1, 2, 3, 4, ¿correcto? Y acá tenemos 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4 y 6. Listo. ¿Qué nos dicen? El SO2 presenta un enlace dativo en su estructura. Sí, aquí está, miren. Esto es el enlace dativo donde el elemento da sus 2 electrones, un solo elemento da sus 2 electrones para formar un enlace. El CO2 presenta 2 enlaces covalentes polares, correcto. Esto es polar y esto es polar. O sea que sí presenta enlaces polares. ¿Ok? Eso es verdadero. 2 enlaces covalentes polares. ¿Ambas cumplen con la regla del octeto? Sí, ambas cumplen con la regla del octeto. Muy bien para los que han marcado. Muy bien, Alonso. Max nos dice que la clave en la 6 es avión. Correcto. Seguimos. Pregunta número 7. A ver, en la pregunta número 7 tenemos a una estructura nitrato de amonio. El nitrato de amonio, como puedes observar, te dice que tienes aquí el NH4 positivo y el NO3 negativo. Te pregunto, ¿qué tipo de enlace se estaría formando en todo este compuesto que viene a ser el nitrato de amonio? Si tienes carga positiva y tienes carga negativa. ¿Qué tipo de enlace se está formando, chicos? Catión, anión, eso corresponde a un compuesto iónico, ¿ok? Todo esto es un compuesto iónico. Ahora, dentro de cada uno de esos cationes y aniones, porque esto es un catión, esto es un anión, vamos a ver que hay una estructura formada por enlaces covalentes, porque ves que el nitrógeno y el hidrógeno son no metal. No metal con no metal, enlace covalente. No metal con no metal, covalente, covalente y covalente. ¿Correcto? Entonces tenemos enlaces covalentes en este catión. Ahora, pero el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. 1, 2, 3 y aquí tú vas a tener la formación de un dativo. 5. ¿Por qué, profesora? Para que tenga 5 el nitrógeno. Y su electroncito del hidrógeno, profesora, por ejemplo, acá él tiene un electrón, él tiene otro electrón, él tiene otro electrón. Y su electrón de este hidrógeno, como es un catión, él perdió un electrón. Y al perder ese electroncito, el que se ganó fue el oxígeno del otro anión, que viene a ser un elemento más electronegativo que el nitrógeno. Por eso es que lo gana él. Entonces, esa sería la forma correcta de nuestro catión. Ahora vamos al anión. El anión tiene, el nitrógeno tiene 5. 1, 2, 3, ¿correcto? Y acá definitivamente tiene que ser el catión para tener 4 y 5, perdón, el dativo, 5. Porque acuérdate que ese oxígeno va a ganar un electrón. Entonces acá tendríamos, como no comparte nada, serían sus 6 propios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 propios. 2, 4, 6 propios.
y su electroncito verde que acaba de ganarlo del hidrógeno. Entonces, esa sería, jóvenes, la estructura correcta que tendríamos en el nitrato de amonio, ¿ok? Estos, les voy a pedir que sí presten mucha atención, que lo vuelvas a repetir una y otra vez este tipo de ejercicios, no solamente con esta estructura, lo puedes hacer también, por ejemplo, con el fosfato de amonio, con el carbonato de amonio, ¿no? Todos que tengan esa idea de la unión de un catión y de un anión y que dentro de ellos se forman enlaces covalentes. Son preguntas que muchas veces se confunden los estudiantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora que ya sabemos cómo es que se están uniendo esos elementos, ¿no? Vamos a dar respuesta a los enunciados. ¿Qué es lo que nos dice el primer enunciado? Nos dice, ¿existe enlace iónico en la estructura? Eso sería verdadero, ¿no? Porque estábamos mencionando que efectivamente hay un enlace entre la unión de un catión y un anión. Así que eso sería correcto. Verdadero. Luego nos dice, ambos iones presentan enlaces covalentes polares y covalentes coordinados. A ver, ahora sí nos están preguntando por cada ion independiente, tanto por el catión y tanto por el anión. El catión sí tiene enlaces covalentes, ¿no? Porque es entre no metal y no metal. ¿Son polares? Sí, son polares porque estamos viendo que son elementos diferentes. Y presenta enlace covalente coordinado también. Ambos tienen enlaces covalentes polares y ambos tienen enlaces covalentes coordinados. Por lo tanto, ese enunciado es correcto. Al ojo, la pregunta 3, el enunciado 3, ¿es verdadero o es falso? En la estructura, todos los átomos cumplen con la regla del octeto. ¿Eso es verdadero o es falso? En la estructura, todos los átomos cumplen con la regla del octeto. ¿Están allí? Ah, ya. Falso, ¿no? Porque hemos dicho que ni bien veamos al hidrógeno y nos pregunten por la regla del octeto, eso es falso. Así que en la pregunta 7 nos piden las alternativas correctas y eso sería la clave avión. Muy bien. Siguiente pregunta, con respecto a los metales, teoría, muchachos, teoría. ¿Se presenta entre átomos de alta energía de ionización? ¿Los metales tienen elevada energía de ionización? A ver, recordamos el tema de tabla periódica. ¿Dónde se encuentran los metales? Aquí, ¿no? Aquí están los metales, hacia la izquierda. ¿Y cómo varía la energía de ionización? Hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, no son los que presentan alta energía de ionización. Eso es falso. Presentan baja energía de ionización. ¿Son buenos conductores de calor y la electricidad? Clarines, pues esto sí es recontra verdadero, ¿no? Son frágiles, dúctiles y maleables. A ver qué dicen. ¿Son frágiles, dúctiles y maleables? Muy bien, son dúctiles, sí, muy bien, perfecto. Son dúctiles, son maleables, pero no son frágiles, pues, ¿no? No son frágiles, son bastante tenaces. Muy bien, por lo tanto, este enunciado sería falso. Proposiciones correctas sería solamente la 2 y la clave sería dado. Muy bien, Max. Pregunta 9. ¿Qué te dicen en la pregunta 9? A ver. Nos dicen, con respecto a las sustancias mencionadas, seleccione la molécula polar que presenta enlace covalente polar. Ya, listo, chicos. Al ojo, carbono, CH3. Entonces, por aquí coloco 1, 2, 3, 4, porque el carbono está en el grupo 4A. Y enlazo con el hidrógeno que está en el grupo 1A. Y esto sería la forma. Con su electroncito, CH4. El nitrógeno está en el grupo 5A de la tabla periódica.
Entonces empiezo a buscar cómo sería su enlace y la forma correcta de ese nitrógeno sería de esta manera. Hidrógeno, hidrógeno, 2 hidrógenos y 2 nitrógenos. Ah, no, perdón, ¿qué estoy haciendo aquí? Ah, dos nitrógenos nomás dice, ¿no? No es la misma. Ya, sería de esta manera. Y sería acá su par de electrones porque el nitrógeno tiene 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el hidrógeno igual. Hidrógeno unito con unito no hay problema. ¿Listo? Al ojo, ¿no? La 9 muy bien, ya dicen clave. Ajá, Mauricio dice dado. ¿O a qué te refieres, Mauricio? ¿La clave anterior? Y Brian nos dice barco. A ver. Esto es enlace polar, enlace polar, enlace polar y enlace polar. Tiene 4 enlaces polares y como todo el momento resultante es igual a 0, entonces la sustancia es apolar. Aquí tenemos elementos iguales, jalan con la misma fuerza a la izquierda, a la derecha, por lo tanto el momento dipolar es igual a 0. Así que también es una molécula apolar, pero el tipo de enlace que estamos viendo acá es un enlace covalente apolar. Y lo mismo acá, enlace covalente apolar, ¿correcto? Enlace covalente apolar y la estructura, la molécula por ser momento resultante igual a 0, eso es polar. Nos están preguntando enlaces covalentes polares y que la molécula sea apolar, eso sería muy bien la clave dado. Alonso, ve de Breaking Bad. Nos falta una molécula, así nos falta el NH3. No, a ver, como CO2. Son varias moléculas, ¿no? Ah, me falta dibujar CH4, nitrógeno, hidrógeno, ya. El CO2, a ver, aquí lo voy a dibujar al costadito, acá al costadito. CO2, que ya hemos visto cómo es la estructura, ¿no? CO2, ahí está, el CO2. Aquí tendríamos igual. Enlace covalente polar. Enlace covalente polar. Momento resultante igual a 0, por lo tanto esto es una molécula apolar, ¿no? Es apolar. Y ahorita vamos a ver. Y el amoníaco, Nitrógeno 5, 1, 2, 3, 4, 5 y el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno con su electroncito 1, con su electroncito 2 y con su electroncito 3. Ahí está, el NH3. ¿Estos qué son? Enlaces polares, polar, polar, polar. Y tan solo ver el átomo con sus electrones libres, entonces esto sería una molécula con momento resultante diferente de 0. Es una molécula polar. ¿Listo? Muy bien, chicos, ahí está. A Mauricio le ha impactado el profesor de la primera semana, ¿no? Muy bien. Pregunta número 10. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta número 10? Con respecto, dice, a las fuerzas intermoleculares, seleccione la alternativa que contiene el valor de verdad o de falsedad. A ver, recuerden que tenemos la de London, las de menor intensidad comparadas con las de dipolo-dipolo, y estas son menores comparadas con las fuerzas de puente de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿la de menor intensidad es la de puente de hidrógeno? No, es la de London, así que esto sería falso. En el agua, a ver, mira, la molécula del agua es de esta manera, ¿no? Porque el oxígeno tiene 2, 4, 5 y 6 y un electroncito del hidrógeno.
Entonces tendríamos el enlace OH y si vemos que hay el enlace OH, entonces esta molécula. A ver, chicos, ¿qué fuerzas intermoleculares tiene el agua? ¿Tiene London? Sí, tiene London. ¿Tiene dipolo-dipolo? Sí, tiene dipolo-dipolo porque es polar también, ¿no? ¿Y tiene puentes de hidrógeno? Sí, también tiene puentes de hidrógeno. Pero ¿cuál es la fuerza que predomina y que define todas sus propiedades físicas del agua? El puente de hidrógeno, este es el que predomina. Por lo tanto, este segundo enunciado también sería falso, ¿no? No sería el de dipolo-dipolo, sino el de puente de hidrógeno. Y en el tetracloruro de carbono tenemos aquí carbono 1, 2, 3, 4 y que se va a enlazar con el cloro. 2, 4, 6, 7, cloro, 2, 4, 6, 7, cloro, 2, 4, 6, 7, cloro, 2, 4, 6, 7. Muy bien. Entonces, esta estructura al ojo, átomo central, no tiene electrones libres, trace por donde trace el plano, veo simetría, así que el momento resultante es igual a 0. Por lo tanto, es una molécula apolar. En cambio, en el agua, elemento central con electrones libres, momento resultante diferente de 0. Y por lo tanto, esto es polar. ¿Qué fuerzas va a presentar el tetracloruro de carbono? Solamente va a presentar fuerzas de London, nada más, y es la fuerza que va a predominar. Por lo tanto, ese enunciado sería verdadero. Nos piden verdadero, valor de verdad y falsedad, eso sería la clave dado. Listo, entonces estas son sus domiciliarias, chicos, así que a practicar. Ya, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Dios mediante. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Se me han desmayado, creo, ¿no? Ok, listo, Mauricio, nos vemos. Chao, cuídate. Chao, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao, estudien. Bye, bye.